el ancho de la base mayor, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Repito, lo que han calculado en este momento es que el momento volcador es 4.500 y el momento estabilizador es 9.000 y pico. Está lejos, digamos, está casi el doble. Eso quiere decir físicamente, ¿no es cierto?, que estamos desperdiciando material, porque este momento volcador estamos haciendo un macizo que realmente es demasiado grande. Entonces la pregunta ahora es, si ya conocemos el momento volcador, ¿sí?, ¿cuánto debería ser la base mínima, estos 2 metros? ¿Cuánto debería ser? ¿1 metro, 1,50 m, 1,20 m, 1,70 m? No sé. Para que no se vuelque. Como ya tenemos el momento volcador, ¿no es cierto? Hay que volver a esta fórmula de dónde sale, pero como W depende, acá está el volumen, ¿no es cierto? W depende de esta distancia incógnita, esta sería incógnita, ¿sí? Porque ya no vamos a tener el volumen del trapecio en función de estos 2 metros, sino una distancia X. Entonces, el valor del peso para calcular el W, ¿sí? Para calcular el peso W, ¿sí?, va a estar en función de una variable X, que es la base. A su vez, para calcular el baricentro, también va a estar en función de esta distancia X. Y por lo tanto, igualando el momento volcador de este con la fórmula del momento estabilizador este, ¿sí?, voy a despejar esa distancia X para saber cuál es el valor mínimo, ¿no es cierto? Y ahí ya se le aplicará un coeficiente de seguridad, etc. ¿Se entiende? Ok, bueno, lo completan con eso entonces, ¿ok? Voy a entrar a, a un tema que es el último tema de este capítulo, ¿sí? Y que se llama los ejes principales de inercia. Antes de entrar al todo el desarrollo, que es bien largo, ¿sí?, con muchas fórmulas, quiero explicarle el concepto de lo que son los ejes principales de inercia. Después sacaremos la fórmula, veremos cómo se calcula, ¿sí? Pero lo fundamental es que conozcamos qué es el concepto de los ejes principales de inercia. A ver, hemos hablado bastante en la clase anterior, ¿sí? Hemos hablado bastante en la clase anterior, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, una sección, ¿no es cierto?, que esté como esta o como esta otra, que esté, como decíamos, parada o acostada, que la inercia, ¿sí?, van a ser diferentes, ¿sí? Entonces decíamos que la inercia que tiene esta primera superficie con respecto a su eje que pasa por su baricentro, es mucho menor que el momento de inercia de esta misma superficie con respecto a este eje que también pasa por su baricentro. ¿Por qué? Porque el momento de inercia de la superficie de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro es b por h al cubo sobre 12. Entonces, como aquí tengo una buena altura, ¿no es cierto?, al cubo, va a vencer a esta base, ¿no es cierto? Y habíamos visto que la relación de inercia era la relación entre
la base y la altura, ¿sí? Perdón, entre la altura y la base, eso elevado al cuadrado, esa es la relación de momento de inercia. Pero sucede que también vimos algo muy, muy importante y por eso me tomé el trabajo de decirle la importancia de estos momentos de segundo orden, ¿sí? Del momento de inercia, porque el momento de inercia, ¿no es cierto?, entra, ¿no es cierto?, en el cálculo de las tensiones y además va a entrar en el cálculo de la estructura, de la resistencia y de la determinación en el caso del hormigón armado, en el caso de hacer el cálculo estructural, también va a entrar el momento de inercia. Por eso es la importancia del el momento de inercia, ¿sí? Entonces, este capítulo que hemos visto, ¿sí? Hemos establecido cuáles son los parámetros estos para su mayor o menor resistencia de un elemento estructural en función de su geometría. Y en todas las figuras, ¿no es cierto?, hemos calculado el momento de inercia con respecto a su baricentro, porque es lo que vamos a necesitar, porque además también demostramos, o más bien le expliqué, eso lo demostrarán en su momento, que cuando un elemento está flexionado, como este de acá, donde las fibras de abajo se traccionan y las fibras de abajo se comprimen, el punto de quiebre desde la parte comprimida, de la parte comprimida a la parte traccionada, ¿no es cierto?, es justamente la dirección que se llama del eje neutro, o sea, por donde pasa el baricentro. Ahí está la gran importancia también del momento de inercia con respecto al eje baricentro, que es por donde pasa el eje neutro del elemento estructural. Dicho esto, ¿sí?, les voy a poner un tema, digamos. Supongamos que tenemos una sección como esta. Voy a tratar de dibujar una perspectiva. Y supongamos que tenemos una columna. Esta es una columna, es la sección de una columna. La voy a dibujar completamente en tres dimensiones para que entendamos lo que quiero mostrar. Entonces, supongamos que esta es una columna, ¿sí?, en la cual tiene la característica que va a soportar en, en su parte de arriba, va a soportar en su parte de arriba un tanque de agua, ¿sí? Entonces, dibujada la perspectiva de la columna, ¿sí? Ahora voy a poner, voy a dibujar el tanque de agua visto desde un costado. Este es un gran tanque de agua, ¿sí? Que está soportado, ¿sí?, solamente por esta columna, ¿sí? Entonces, aquí encima de esta columna viene el tanque de agua, ¿no es cierto? Tenemos un tanque de agua que no lo voy a dibujar el tanque en perspectiva, pero esta es la columna, esta columna de acá, ¿sí? Y obviamente que este tanque estará, por supuesto, eh, estará pues fundado en
en el suelo de alguna manera con una base de fundación, pilotes, no nos interesa, no nos interesa en este momento eso. Solamente queremos ver el tema del tanque. ¿Sí? Entonces, sucede que este tanque va a tener cargas, ¿sí? Las cargas que tiene o las acciones que tiene este tanque, ¿no es cierto? Va a ser la acción del agua que tiene acá adentro, ¿sí? La acción del agua. En las paredes va a tener una carga hidrostática, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso generará algunos esfuerzos. Sin embargo, un esfuerzo muy importante, ¿no es cierto?, en este tipo de estructura, son dos esfuerzos. Una es el viento, ¿no es cierto?, y otra es el sismo. Cuando hay una masa grande, ¿sí?, perdón, con un elemento delgado acá, cualquier movimiento empieza a oscilar esto y tiene efectos bien complicados. Y lo mismo el viento, ¿no es cierto? Aquí va a haber acciones del viento, ¿sí? Que estarán en algún sentido, ¿sí? Esa será acción del viento que estará sobre toda la pared. ¿Cómo se calcula la acción del viento? Bueno, ya lo verán ustedes en la materia de metálica, madera, estructuras, verán cómo es la acción del viento. Pero enseguida les comento una de las fórmulas como que se calcula la acción del viento. ¿Sí? Ahora, si este viento, si esta acción del viento, que es una acción horizontal, ¿sí? Es una acción horizontal, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que venga en un sentido que en otro sentido. Es decir, si esta acción del viento, ¿sí? sobre la columna, esta acción del viento sobre esta columna viene en esta dirección, ¿sí? Que llamemos la dirección, por darle un nombre, la dirección 1, no es lo mismo que el viento, le venga, ¿sí? En esta otra dirección. Que el viento venga en esta dirección. ¿Sí? La pregunta es ahora la siguiente. Como cuando el viento venga en esta dirección, llamémosle esta dirección 1, sucede que se va a flexionar el elemento estructural, esta columna se va a flexionar, ¿no es cierto?, respecto a este eje. Esta es la dirección 2 del viento. Entonces, de nuevo, cuando el viento venga en la dirección 1, ¿sí? El viento venga en la dirección 1, se va a flexionar, ¿no es cierto?, en relación a este eje. ¿Sí? Cuando el viento venga en la dirección 2, ¿sí? La columna se va a flexionar en relación a este otro eje. La pregunta es, ¿en qué dirección del viento la columna va a resistir más? En la dirección 1. En la dirección, correcto. O sea, lo han captado clarito,
¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto? Yo tengo una dirección 1 y evidentemente el momento de inercia, ¿no es cierto?, con respecto a este eje va a ser mayor que con respecto a este eje. Por lo tanto, va a resistir mayor en esa dirección. Perfecto. Ahora, el tema es que yo no le puedo decir al viento, oye, viento, a ver, yo debería calcular esta columna en la situación más desfavorable. Tendría que calcular la columna, ¿no es cierto?, cuando el viento venga en esta dirección, porque el momento de inercia, ¿no es cierto?, con respecto a eje menor. Eso es lo lógico. Tendré que tomar la situación más desfavorable, ¿sí? Pero yo no le puedo decir, pues, al viento, yo no le puedo decir al viento, oye, viento, o vas a venir así o vas a venir así. ¿Cierto? El viento viene en cualquier dirección. Por lo tanto, ahora mi problema es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si el viento viene, ¿no es cierto?, en una dirección inclinada, como este. ¿Sí? Si esta trazo los dos ejes perpendiculares, ¿sí? Estos dos ejes que supongamos que son perpendiculares. Entonces ahora cuando el viento venga en esta dirección, ¿sí? Cuando el viento venga en esta dirección, obviamente tendré que calcular el momento de inercia con respecto a este eje, ¿sí? ¿Y cómo hago ahora? ¿Sí? Para calcular el momento de inercia con respecto a este eje. Yo podría hacer lo siguiente, por ejemplo, voy a copiar esta sección acá, y lo voy a hacer un poco más grande, y voy a decir, bueno, si yo quiero calcular el momento de inercia de esta superficie con respecto a un eje como este, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que pensar que buscar superficies, por ejemplo, si yo trazo una, una paralela a este eje aquí, ¿no es cierto? Y después trazo otro eje, perdón, trazo otra recta, ¿no es cierto? Paralela aquí. Y después trazo otro eje, ¿sí? Que sea paralelo por aquí a este eje. A ver, le voy a sacar una paralela a este eje, ¿sí? Paralela a este eje por aquí, y después voy a trazar otro eje, ¿no es cierto?, que lo voy a cruzar acá, desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Y como el momento de inercia que tengo que calcular es con respecto a este eje, ¿no es cierto?, porque el esfuerzo está viniendo en este otro sentido perpendicular, podría dividir este rectángulo, ¿sí?, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos, ¿sí?, donde este triángulo, yo conozco los momentos de inercia del triángulo con respecto a su base, y por Steiner trasladarlo acá, ¿cierto? El otro triángulo, su base pasa por el eje, ¿no es cierto? Este triángulo de acá, por Steiner también conozco el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su base, hemos demostrado, y por Steiner traerlo acá. Este, este triángulo, su base pasa por el eje que queremos, por lo tanto, con respecto a su base, y así sucesivamente. Este otro triángulo, puedo conocer el momento de inercia con respecto a este eje que pasa por su base, y por Steiner trasladado aquí, y de este triángulo chico también. Imagínense que es bien complicado, ¿sí? No difícil, pero sí moroso,
¿no es cierto? Pero además esa será una posible dirección del viento. El tema es que si yo calculo el momento de inercia con respecto a este eje que está inclinado, ¿sí? La pregunta es, ¿será que si hay otro eje, ¿no es cierto? Si hay otro eje que tiene otra inclinación, el momento de inercia será diferente? Entonces tendría que calcular para n eje, ¿no es cierto? Y de esta forma, muy laboriosa, el momento de inercia para buscar dónde está el momento de inercia mínimo, ¿sí? Para que en función de esa dirección yo pueda decir, se flexiona acá y bueno, hacer todo el cálculo ya después del hormigón armado. Por lo tanto, necesitamos conocer el momento de segundo orden, los momentos de segundo orden respecto de una superficie cualquiera con respecto a un par de ejes cualesquiera en cualquier posición. El tema es en función de qué dato. Entonces, eso es lo que vamos a ver y si yo les muestro el libro, eso está a partir de aquí, ¿sí? Y si quieren, anóteselo, ¿no es cierto? Momento de segundo orden con respecto a ejes de un mismo origen, ¿sí? Que lo que hace es hacer una demostración de en función de qué puedo calcular los momentos de segundo orden respecto a ejes que están girados y tienen el mismo origen. Entonces, es toda esta demostración. No la voy a hacer la demostración porque es bastante larga y nos comería como 2 clases. ¿Sí? Se la voy a explicar. ¿Sí? La he copiado de todas maneras. De todas maneras, he copiado esto acá y se lo voy a ir explicando. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos esta figura, la he copiado del libro, pero como les decía, en el libro maneja el par de ejes Z, Y, pero si esto lo giro completamente es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Las fórmulas son exactamente lo mismo, de decir, este es el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y, ¿ok? Entonces, el tema pasa por lo siguiente. Si nosotros tenemos una superficie cualquiera, voy a tratar de ir dibujando encima de esto para que entiendan las fórmulas después, ¿sí? Si yo tengo una superficie cualquiera como esta, que está dibujada acá, y yo la estoy dibujando encima, ¿sí? Una superficie cualquiera, ¿sí? Ahí se ve la superficie, ¿sí? En esa superficie tengo un par de ejes, voy a llevar un par de ejes, lo voy a poner encima. Tengo un par de ejes como este, X, Y, ¿sí? X, Y. Voy a tener que insertarle, permítame. X, Y. Ese será nuestro eje Y. Sí.
Entonces, este eje XY con respecto a esta superficie, por definición, si tomamos un elemento diferencial de superficie como este, tomamos un elemento diferencial de superficie como este, ¿sí? Este elemento diferencial de superficie, vamos a insertar acá un elemento diferencial de superficie. Permítame. Un diferencial de superficie F. ¿Sí? Que es este de aquí. Voy a hacer más grande para que lo tape al anterior. Ese es nuestro diferencial de superficie. ¿Sí? Y tendremos con respecto a este par de ejes XY, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es cambiar en las fórmulas que tengamos aquí abajo, ¿sí? Cambiar el Z por X, ¿sí? Y vamos a tener las fórmulas exactamente lo mismo. Entonces, el momento, por definición, ¿no es cierto?, el momento de inercia con respecto al eje Z, en este caso el eje X, voy a nombrarlo como X al Z, ¿sí? El momento de inercia con respecto al eje X será la integral de Y cuadrado, que Y es la distancia genérica, ¿sí?, al eje X, por diferencial de F. El momento de inercia con respecto al eje Y será igual a la distancia genérica X, ¿sí?, al cuadrado por diferencial de F. Y el momento centrífugo con respecto a este par de ejes X y Y será igual a la integral de X por Y por diferencial de F. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que dado y conseguidos y calculados los momentos de segundo orden con respecto a este par de ejes XY, a este par de ejes XY de esta superficie, que suponemos que lo podemos calcular, así como hemos calculado, ¿no es cierto?, el momento de inercia con respecto a dónde está la figura. Ahí está, hemos hecho todo esto, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos una superficie cualquiera y podemos calcular el momento de inercia, los momentos de segundo orden con respecto a un par de ejes por la izquierda. Quiere decir que eso lo podemos hacer aplicando el teorema de Steiner, haciendo definiciones, lo que sea. Quiere decir que tenemos, en este caso, vamos a decir como dato, ¿sí? Estos serían nuestros datos. O sea, estos son los datos. ¿Qué son los datos? Los datos son los momentos de segundo orden con respecto a un par de ejes cualesquiera. Y ahora queremos calcular cuánto valdría el momento de inercia o los momentos de segundo orden de esta superficie con respecto, ¿sí?, a otro par de ejes, ¿sí?, que serían el par de ejes Y', ¿sí? Este par de ejes Y'. Voy a hacer una cosita acá. Le voy a poner blanco abajo para que... Entonces tendríamos nuestro par de ejes, ¿sí?, Y' y nuestro par de ejes, ¿sí?, X'. Y nuestro par de ejes X'. O sea, otro par de ejes. ¿Cuál es la característica de este otro par de ejes? Que son
otro par de ejes que tiene el mismo origen, ¿sí? Pero que están girados respecto a los anteriores un determinado ángulo, ¿sí? Un determinado ángulo alfa. O sea que aquí hay este ángulo alfa, ¿sí? Por lo tanto, si son ejes también perpendiculares, obviamente que aquí también se va a replicar alfa, ¿sí? Vuelvo a plantear el problema. Tengo un par de ejes, perdón, tengo una superficie. Y con respecto de esta superficie, con respecto a este par de ejes X y Y, conozco, porque tengo estos datos, ¿sí? Todos estos datos, que de alguna manera los he calculado, pero además por definición, ¿no es cierto? Tienen esa expresión, ¿sí? Entonces, quiero calcular ahora, o cuál es la relación entre estos momentos de segundo orden con respecto a este par de ejes X, y otro par de ejes X', Y' que está girado un cierto ángulo. Y aquí hay toda una demostración, no la voy a escribir porque ya les digo, nos vamos a llevar mucho tiempo, pero sí les voy a explicar todo el proceso. A ver, una vez hecha esta configuración, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar los momentos de segundo orden con respecto a este par de ejes X', Y', tendríamos que partir de cuál sería el momento de inercia y el momento centrífugo de esta superficie con respecto a este par de ejes X', Y', ¿sí? Por definición, el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje X' será el diferencial de F por la distancia esta, Y', ¿sí? Esta Y', que es la distancia, elemento diferencial de superficie, este eje X. Lo voy a ir repintando para que lo vamos viendo, ¿sí? Voy a hacer un poco más con eso para que veamos qué estamos haciendo. Entonces, el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje X' será la la doble integral de esta distancia Y', ¿sí? Al cuadrado por diferencial de F. De la misma manera, por definición, el momento de inercia de esta superficie con respecto a este eje Y' será igual la distancia genérica desde el elemento diferencial de superficie hasta el eje Y', que será esta distancia Z', que nosotros lo vamos a llamar, sería para nosotros X', ¿sí? Entonces, además, el momento de inercia con respecto de esta superficie, con respecto al par de ejes, ¿no es cierto? XY, ya lo tenemos por definición acá. Por lo tanto, para hacer esta demostración, tendríamos que encontrar cuál es la relación, entre los X' y los Y', estas distancias, ¿sí? Entonces, ahora hagamos la siguiente construcción geométrica, ¿sí? Vamos a hacer una construcción geométrica. Les voy a cambiar de color a esto. Y fijémonos que si desde este punto de aquí yo trazo una paralela a este eje X', si trazo una paralela desde este punto de aquí, ¿no es cierto? Voy a formar
agregándole este otro segmento, agregándole este otro segmento, voy a conseguir lo siguiente. Si yo le agrego este otro segmento, voy a conseguir un triángulo rectángulo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además este segmento es igual a este. ¿Sí? Este segmento es igual a este. En otras palabras, si desde este eje X' yo trazo una perpendicular hasta el punto donde esta distancia Y corta al eje X, voy a tener, ¿no es cierto? Aquí se me va a formar un triángulo rectángulo. Ahora, sucede que estos dos triángulos rectángulos que tienen este ángulo alfa aquí adentro, es igual, ¿no es cierto?, semejante a no es igual semejante a este triángulo, ¿no es cierto?, que está aquí. Por lo tanto, acá se me va a replicar el ángulo alfa. ¿Ok? Eso por una parte. Por otra parte, de la misma manera, si nosotros vemos acá en la parte del eje Y, ¿sí?, si nosotros trazáramos desde este punto donde el diferencial de f, esta distancia z o x, ¿no es cierto?, corta al eje Y, ¿sí?, trazamos una paralela al eje Y', ¿sí?, se nos va a formar también acá otro par de triángulos que también son semejantes, con este segmento y con este otro segmento de acá. Con este otro segmento de aquí. Y nuevamente, si esta distancia es perpendicular al eje y este es perpendicular a este eje Y', también aquí se me va a formar el ángulo, el ángulo alfa. ¿Sí? Bien. Con esas consideraciones podemos decir, ¿sí?, y hacer las siguientes expresiones. El X', que sería esta distancia, que es el Z' nuestro, de acá, esta distancia de acá, X' o Z', desde este punto de aquí hasta este punto de acá, será la suma de dos segmentos, ¿sí? Voy a hacer otro segmento acá. Y voy a cambiar de color. Este segmento de aquí es igual a este segmento de aquí, ¿sí? Porque esto se forma un cuadrado o rectángulo si quieren. Pero este lado es igual a este lado de acá. Entonces, todo este lado X' o Z', ¿sí?, desde el diferencial de superficie hasta el eje Y', es igual a este segmento, ¿sí?, a este pedazo de segmento más este otro pedazo de segmento. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual. Este primer segmento, voy a dibujar otro más para que lo vean más claro. Y le voy a dar otro color. No, otro color. Ya. Entonces, este pedazo de segmento se los muestro ahora. Este segmento es igual a ¿qué cosa? A este lado de acá arriba, proyectado sobre esta dirección, o sea que es igual a esta distancia por el coseno de este ángulo. Y esta distancia, que es esta de aquí, también se los voy a dibujar. Esta distancia
esta distancia es el z, ¿sí? Entiéndase, vuelvo a repetir, entiéndase el z por el x, ¿no es cierto? Esta distancia es el z genérico. Entonces, esta distancia que yo quiero acá abajo va a ser igual a esta distancia de aquí por el coseno del ángulo alfa, por una parte. Este segmento de acá, este segmento de aquí, decimos que es igual a este segmento de aquí. Por lo tanto, este segmento, ¿sí? Si yo tomo en cuenta ahora este triángulo, ¿sí? Va a ser esta distancia, que es esta distancia de acá, ¿no es cierto? Esta de aquí, esta y, ¿no es cierto? Por el seno de este ángulo alfa. Por lo tanto, ahora pongámoslo en expresión. Toda esta distancia z', del elemento diferencial de superficie hasta el eje y', será igual a este segmento más este otro segmento, que es igual a este, ¿sí? Por lo tanto, y acá abajo está la expresión, por lo tanto el z', que es esta distancia de aquí hasta acá, será esta distancia, que es igual al z por el coseno de alfa, o sea, esta, ¿no es cierto? Esta que es igual al z por el coseno de alfa, más esta distancia, que es esta expresión de aquí, que es esta altura y por el seno de alfa. De la misma manera, en este otro triángulo de acá abajo, la distancia y', ¿sí? La distancia y', que es esta de aquí, será igual a este segmento, ¿sí? Más perdón, esta distancia desde aquí hasta acá será, como ven ustedes acá, este y', que es desde aquí, que he dibujado, este y', será igual a todo este segmento desde aquí hasta aquí, menos este segmento que es igual a este. Entonces, el segmento grande, va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual al valor y, que es este de aquí, por el coseno de este ángulo alfa. Y este pedacito de este segmento, que hay que, ¿no es cierto?, hay que restarle este pedazo, y este pedazo es igual a este. Y este va a ser igual a esta distancia, que es esta distancia z, ¿no es cierto?, por el seno de este ángulo. Y de esa forma tenemos estas expresiones. Tenemos estas expresiones, ¿sí? Que nos dicen la relación entre los x' y los x, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, el x', que es el z', ¿no es cierto? Que es la distancia desde el elemento diferencial de superficie hasta el eje y, es igual al z por coseno de alfa más y por seno de alfa. Y el y', que es la distancia del elemento diferencial de superficie al eje x', ¿sí? Va a ser igual a y por coseno de alfa menos x por seno de alfa, ¿sí? O z seno de alfa. Muy bien. Ahora, por definición, el momento de inercia de esta superficie con respecto a este y', por definición va a ser igual a la doble integral, ¿no es cierto?, de z' al cuadrado por diferencial de f. El momento de inercia con respecto a este eje z va a ser igual a la doble integral, ¿no es cierto?, con respecto al eje x'. Con respecto al x' va a ser la doble integral, ¿no es cierto?, de y' al cuadrado por diferencial de f. De la misma manera, el momento centrífugo con respecto al par de eje x', y', ¿sí?, va a ser igual a la doble integral de x', ¿no es
sea que sería Z' por Y', ¿no es cierto? Por diferencial de F, que son estas expresiones de acá. ¿Esto por qué? ¿No es cierto? Por definición. Entonces, le vamos a poner aquí algo para que... Todo esto es por definición. Por definición tenemos estas expresiones, ¿sí? Y ahora lo único que hay que hacer, ¿no es cierto? A estas expresiones que dice la integral de z cuadrado por diferencial de f, la integral de y cuadrado por diferencial de f y la integral de x por y por diferencial de f, reemplazar estas relaciones que hemos hecho, ¿no es cierto?, geométricas a partir del planteamiento del problema. Y quedamos haciendo el reemplazo, ¿sí? Por eso le digo que escribirlo esto es bien largo, pero si reemplazamos, ¿no es cierto?, estas expresiones, ¿sí?, de esta x' y y', ¿no es cierto?, vamos a tener que los momentos de segundo orden con respecto a este par de ejes y', z' y jzx', me va a dar igual, ¿sí?, a estas expresiones. O sea que el momento de inercia con respecto al eje y' va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje x por el coseno cuadrado de alfa. Fíjense que la variable importante que estamos queriendo conseguir aquí es justamente para un ángulo alfa, ¿sí? Entonces, si yo quiero conseguir cuánto vale el momento de inercia de esta superficie con respecto a un par de ejes girado a un ángulo alfa de este par de ejes x y x, conozco su momento de segundo orden, obviamente tiene que estar aquí la variable alfa. Siempre y cuando, vuelvo a insistir, siempre y cuando conozcamos de alguna manera los momentos de inercia, ¿sí?, con respecto a qué, o sea, los momentos de segundo orden con respecto a par de ejes, ¿no es cierto?, x, y. Ok, haciendo el reemplazo, ¿no es cierto?, nos da toda esta expresión, ¿sí? Después haciendo unas combinaciones de geometría, de trigonometría, no sé, se deben acordar ustedes de las identidades trigonométricas, ¿no es cierto?, de cuarto medio. Entonces, como aquí tengo esta fórmula, y sé por trigonometría que el doble del seno de alfa coseno de alfa es igual al seno de 2 alfa, y el coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa y el coseno de 2 alfa. Reemplazando estas expresiones que son de la trigonometría, en las expresiones anteriores, ¿sí?, voy a tener estas expresiones. ¿Qué son estas expresiones? Estas expresiones, ¿sí?, son las que me definen, sí, las voy a remarcar bastante, ¿no?, porque son las que me definen la relación del momento de inercia de esta superficie con respecto a este par de ejes x' y y' en función de los datos de los momentos de segundo orden con respecto al par de ejes x y y. ¿Sí? Entonces, veámosla de nuevo. ¿Sí? El momento de inercia con respecto al eje y' será el momento de inercia y, que son datos, fíjense, que acá tengo, que aquí puse que estos eran los datos. O sea, todo esto de aquí se supone que es dato. El JZ, el JY y el JZY. Entonces, si yo quiero calcular con respecto a un par de ejes cualesquiera un cierto ángulo alfa,
tengo que reemplazar el ángulo alfa acá y los valores del momento de inercia de estos datos, y voy a tener el momento de inercia con respecto a este par de ejes X', Y'. ¿Está entendido el problema? ¿O es demasiado? Pregunto, o están durmiendo, se han ido a tomar desayuno. Entendido. ¿Está qué? ¿Está qué? Ah, esa es la ingeniería, pues muchachos. Y fíjense que están empezando la ingeniería, ¿no? Si esto es denso, que apenas son unas relaciones geométricas y unas integrales, por definición, ¿qué les espera para adelante, bueno? Cuando estén viendo más adelante ecuaciones diferenciales de octavo orden. Ah, esa es la ingeniería, jóvenes. ¿Sí? Aquí yo aprovecho voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Yo aprovecho para decirles algo. Lamentablemente no nos han formado ni en el colegio, ¿no es cierto?, ni en la universidad a investigar, a estudiar el libro, a sacarme, ¿no es cierto?, rajarme los ojos, ¿no es cierto?, noches de desvelo, ¿no es cierto?, por favor. Siempre Leo está con su micrófono abierto. Por favor, Leo. Siempre estamos en la misma, Leo. O no sabe cómo apagar el micrófono. De nuevo. Lo vuelvo a prender el micrófono. No entiendo. ¿Me escucha Carlos Alberto León? Sí. ¿Por qué prende su micrófono? Préndalo cuando quiera hablar. Pero mientras esté apagado, porque si no interrumpe a todo, por favor. En la clase anterior fue lo mismo. Sigamos. A ver, de nuevo, ¿en qué estábamos? Estábamos en que ustedes ya llevan, ¿no es cierto?, 1 año y medio de clase, ¿sí? Y si ustedes se ponen a pensar cuántos libros han estudiado, yo les aseguro que pocos. Por eso les mandé, no sé, no he escuchado ningún comentario, nada más que los gracias. Si alguien se ha puesto a ver los libros que les mandé, ¿cuántos libros les mandé? No sé si 20 o 30 libros, ¿no? ¿Sí? ¿Los vieron los libros? Sí, eran 30 ítems, 30 libros. Bueno, les he mandado 30 libros, jóvenes, de isostática 1, isostática 2. Hay algunos que ya entran en resistencias materiales, digamos, pero mírenlo, véanlo, por lo menos huélanlo, digamos, como para decir, esto es lo que estamos viendo. No sé si hay más de 1000 ejercicios, 2000 ejercicios en todos esos libros que les he mandado de lo que estamos viendo. ¿No es cierto? Entonces, el espíritu investigador está muy, muy venido a menos en nuestras universidades porque no se incentiva la investigación. ¿Sí? Y cuando uno hace investigación es pues matemática pura, ¿no es cierto? Y ustedes lo ven denso, ¿no es cierto? Unas ecuaciones eh, bastante sencillas, ¿sí? Y yo les quiero decir que más adelante va a ser mucho, mucho más denso, y no es un tema de desanimarlo, pero sí va a ser mucho más denso. Entonces, el consejo es, oye, jóvenes, estudien el libro, lean el libro, investiguen. Hoy tienen a la mano la investigación que quieran, ¿sí? Los libros que les dé la gana, ahí les he pasado 30 libros, por lo menos mírenlo, ¿sí? Y por eso justamente, ¿no es cierto?, es que largué el concurso que supongo que lo habrán leído, lo habrán analizado, ¿no es cierto?, para que no escriba yo al cohete. Y a ver, quiero su comentario. ¿Qué les parece el concurso? ¿Está bien, no está bien?
o profesor, déjese de fregar, ¿no es cierto?, con estas cosas, ¿no es cierto? O no me da la gana de participar, pues, ¿no es cierto?, le parece bien, le parece mal. A ver, escucho opiniones. Opiniones o preguntas al respecto, ingenieros, podemos hacer. No, primero opinión de si está bien, está mal, no fregue, nosotros no queremos, no nos parece, ¿para qué se mete a hacer esto? Quiero opinión del concepto, digamos, ¿cierto? Si ustedes creen que es algo interesante o no es interesante, digamos. Es interesante ya que es opcional para el que quiere y así podemos aplicar más la materia en los ejercicios que vayamos a realizar y además vamos a ser reconocidos con un par de puntos y con eso lo que dijo de armar un libro y mandárselo al consejo de carrera, creo algo así. Así que por mi opinión me parece muy bueno. A ver, otras opiniones. ¿Alguna opinión en contra? Las recibo con mucho gusto, ¿no es cierto? Si tienen opiniones críticas, esto es algo que quería hacer hace tiempo y hoy lo puedo hacer porque va a haber tiempo en la materia, digamos, ¿sí? Y no es cuestión de recargarles mucho más, digamos, porque van a tener bastante tiempo, ¿no es cierto? Nos van a quedar, la materia la voy a terminar en un mes más, o sea, en mediados de agosto, en el peor de los casos, a fines de agosto yo termino la materia, ¿no es cierto? Y nos queda septiembre, octubre y noviembre, o sea, vamos a tener 3 meses más. Entonces, dije, bueno, imagínense que si en los últimos más de 45 años que yo estoy en isostática, hubiera hecho esto desde el principio, tendríamos, ¿no es cierto?, unos 5.000 ejercicios resueltos. ¿Qué aporte? Un espectacular aporte. Yo se lo planteé al jefe de carrera. Ayer tuvimos una charla bastante larga con el jefe de carrera. Se lo planteé, le planteé la idea, le pareció muy interesante y voy a hacer un reglamento para esto y para proponerlo para los demás docentes, el que quiera sumarse, digamos, ¿cierto? Hacer esto con sus alumnos. ¿Para qué? Justamente el rol fundamental de la universidad es abrir el cerebro, ¿no es cierto? Es investigación, es estudio. Y no es, voy a hacer 3 ejercicios, ¿no es cierto? Me aprendo 2 ejercicios, voy a ver si tengo suerte que me toquen en el examen y apruebo la materia y bueno, y así voy, ¿no es cierto? Y quiero tener un título. Jóvenes, la competencia hoy día es cada vez más grande, no se olviden que están saliendo, ¿no es cierto?, de solamente la carrera de Moreno, 200 ingenieros civiles por año. ¿Ustedes creen que hay trabajo para 200 ingenieros civiles que salen por año? Bastante difícil. Entonces, ¿quiénes van a tener trabajo? Los que tengan que ser más capacitados. Entonces, este concepto de investigación es uno de los roles principales y fundamentales de las universidades. En otras universidades, las empresas, ¿de dónde se van y se sacan a los trabajadores? ¿No es cierto?, a los futuros profesionales, se los sacan de las universidades. ¿Y a quién buscan? ¿Y qué es lo que yo también hago? Yo cuando necesito un ingeniero, ¿no es cierto?, junior, por ejemplo, voy a donde el jefe de carrera y le digo, a ver, mostrame las mejores notas, los mejores promedios. Y de ahí voy y lo saco y lo contrato, digamos, ¿sí? Y la verdad que he tenido experiencias pero muy interesantes, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen una capacidad de razonamiento, la sangre joven, las tecnologías que tienen hoy día de acceder a la información. Y la verdad que es admirable cómo ustedes pueden avanzar en estos temas, ¿sí? Entonces, investiguen, jóvenes, ¿sí? Ese es el objetivo de ese concurso, ¿no es cierto? Incentivarlos a que ustedes investiguen, ¿sí? Y, digamos que además de investigar, yo digo, le guste la ingeniería,
y no estén ahí, ¿no es cierto?, chillando porque tienen mucho que estudiar. A ver, yo voy a hacer una pregunta, y también son cosas que siempre hago en todos los semestres. Hago una pregunta y contésteme con toda la sinceridad. ¿Sí? ¿Cuántas horas por día estudia? ¿La materia o en general? En general, ¿cuántas horas por día se sientan ustedes a estudiar después que pasan clase? No, vale. Ya, todo en uno, digamos, ya todo en uno. A ver, hagamos una cosita. Voy a dejar de compartir un momento y, y prendamos cámara. Así nos vemos un poco para conversar estos temas. ¿Okay? A ver, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántas horas por día ustedes estudian? Ni una. ¿Ya? No, obviamente, yo le digo en general, en o sea, el ritmo de ustedes de vida, el ritmo de vida. Es decir, ¿no es cierto? Por decir, yo tengo clase, ¿no es cierto? 8 horas de clase o 6 horas de clase y digo, bueno, yo me siento a estudiar, ¿no es cierto? 3 horas más por día, 5 horas más por día, 8 horas más por día. O sea, no es va a haber examen, a ver, y yo les digo, ¿no? Porque yo he hecho bastantes estadísticas en tantos años. Yo les digo, normalmente llegan los parciales y ustedes andan buscando, a ver, ¿quién tiene los apuntes? ¿Quién me presta los apuntes? Pucha, yo falté esta clase. Y vamos a ver, préstame, José, juntémonos para estudiar, pues vos tenés esto, yo tengo esto, a ver, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los ejercicios? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Es verdad. El 90% yo digo que es así, ¿no es cierto? Que se juntan unos días antes para, para, para estudiar antes del examen. Por eso les digo, ¿cuántas horas de estudio tienen por día? A ver, yo les voy a comentar algo de lo que fue mi universidad. El ritmo de estudio de mi universidad. En mi universidad, obviamente teníamos ejercicios prácticos y teníamos que aprobar el 100% de los prácticos, teníamos que aprobar para poder dar el examen parcial. Si no se aprobaba el 100% de los prácticos, ¿no es cierto?, no se podía entrar al examen parcial. ¿Y qué significaba aprobarse en los prácticos? Obviamente que había 3, 4 ayudantes más un jefe de trabajo práctico que es un docente, ¿no es cierto?, un jefe de trabajo práctico. Por lo tanto, yo presentaba el práctico y si no lo aprobaba, me lo rechazaban hasta que yo lo aprobara. Y si no tenía, ¿no es cierto?, los prácticos aprobados, no entraba al examen. Ok. Después de dar todos los parciales, si yo aprobaba con un cierto promedio los parciales, tenía derecho, ¿no es cierto?, a regularizar, a lo que se llamaba regularizar la materia, ¿sí? A regularizar la materia. ¿Qué significaba regularizar la materia? Que ya está... ¿Qué ha pasado? Que ya está regular. Y tenía 2 años para poder dar el examen final. Entonces uno se programaba, dice, bueno, este fin de semestre yo voy a rendir esta materia y después, no, esta la voy a dejar para diciembre. Y había tres mesas, no tocos como son nuestras mesas de nosotros, son tocos, ¿no es cierto? No tienen nada que ver con mesas, donde hay un tribunal, ¿no es cierto?
Esos son los exámenes finales. Pero para llegar al examen final, tenía que dar un examen práctico, que son ejercicios, y si aprobaba el ejercicio práctico pasaba al examen final. ¿Con cuánto de nota? 0. Solamente me gané con eso el derecho de dar el examen final. 0. Y ahí entraba un examen final 100% oral. 100% oral. Perdón, 100% teórico. Oral, pero 100% teórico, con un tribunal, una mesa, tribunal. Y ahí uno sacaba lo que se llamaba un bolillero, ¿no es cierto? Decía, unidad 5, ¿no es cierto? Ejes principales de inercia. Y tenía que, todo esto que les he mostrado, tenía que desarrollarlo, como desarrollar el profesor, ¿no es cierto? Capaz que está en 1 hora, 2 horas desarrollando toda esta fórmula. Absolutamente teórico. Por lo tanto, nuestro ritmo de trabajo, nosotros teníamos clases solamente en la mañana, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y nuestro ritmo de trabajo, ¿no es cierto? 3 de la tarde, 11 de la noche, 12 de la noche. Y a veces más. En época de examen dormíamos 2 o 3 horas por día. Ese es el ritmo de estudio. Yo estudié en Salta, Argentina. Yo estuve 5 años sin venir aquí. 5 años. Porque en las vacaciones estudiaba para rendir materias en marzo, porque había mesas marzo, julio y diciembre. Y además, obviamente, trabajaba para poder mantenerme un poco en la universidad. ¿Sí? Ese es el ritmo de trabajo. Habían materias, por ejemplo, resistencia de materiales, que en mi universidad decían, es de quinto semestre, ¿no? En mi universidad decían, el que aprobó resistencia en materiales ya es ingeniero. Pero nadie se animaba a ir a dar un examen final de resistencia a materiales si no se había sentado 3 meses, 10 horas por día a estudiar. Y yo para resistencia a materiales me pasé una vacación de 3 meses, ¿no es cierto? Estudiando 12 horas por día. Y en esa vacación, ¿no es cierto? Hicimos, con 2 compañeros, hicimos 1500 ejercicios para poder ir a dar el examen final. 1500 ejercicios, ¿no es cierto? Durante 3 meses. No hubo libro que no conseguimos que hicimos los ejercicios. O sea, es una formación totalmente diferente. Entonces uno está acostumbrado a estudiar, a investigar. Yo con los años que tengo, ¿no es cierto? Yo le dedico por lo menos, por lo general, entre 1 y 2 horas por día a estudiar e investigar. Bueno, no hacer trabajo, ¿sí? A veces yo duermo 4 o 5 horas por día. Muchas veces estoy trabajando, es cierto, me quedo hasta tarde. Por eso le digo que el tema de investigación, ¿sí? Jóvenes, ¿sí? Es muy, muy importante para la ingeniería, ¿sí? Entonces, el hecho de estudiar profundamente las materias, entenderlas profundamente, les va a servir para que tengan ustedes después el cerebro funcionando, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, ¿aplicaste algún momento qué sé yo, la transformada de Laplace para resolver un problema en tu vida profesional? Nunca, ¿cierto? Nunca. Pero las matemáticas de cómo le abren la cabeza a uno el hecho de investigar y estudiar es impresionante. Porque está el cerebro en funcionamiento. Y cuando ustedes tengan que solucionar problemas en la vida real, van a estar en obra y tienen que solucionar un problema. Y el problema es pensar. Y si ustedes tienen el cerebro atrofiado porque no piensan, van a estar complicados. Van a estar complicados, jóvenes.
Entonces, ese es el objetivo de este concurso, ¿no es cierto? Ya hay una alumna del semestre pasado, pero que está haciendo legal conmigo hoy día, ¿no es cierto? Hay una alumna que está haciendo ya un libro de isostática. ¿Por qué? Porque me presentó un libro espectacular de práctico. Y la mayoría de los prácticos ya los hizo en AutoCAD. Y los presentaba los prácticos en AutoCAD, ¿verdad? Y cuando estaba dando el examen final, le dije, había pasado un poquito el examen, le dije, váyase, tiene 100 de nota final. 100 de nota final. ¿Por qué? Un espectáculo. O sea, tenía una formación espectacular. ¿Y eso por qué? Porque realmente se sentaba a estudiar. En cambio, otros alumnos que no hacen los prácticos, no presentan, seguro que se van a pasar. Pero no se están formando como ingenieros, que es lo peor. No se están formando como ingenieros. La ingeniería es el estudio de la física y la investigación. Ese es el el objetivo del concurso. Al jefe de carrera le ha parecido espectacular el tema. Tal es así que me ha pedido que haga un reglamento para ver si otros profesores se animan, ¿no es cierto? Obviamente, eso significa más trabajo, porque hay que verificarlos, hay que mirarlos, ¿sí? Y ese trabajo adicional de tiempo, ¿no es cierto?, que nadie me lo paga. Nadie. Lo único que me paga, ¿no es cierto?, es la satisfacción y la pasión por la docencia, nada más. ¿Sí? Entonces, pero creo que hay que incentivarlo, hay que cambiar el sistema de estudios jóvenes, hay que cambiar la universidad, y ustedes son el instrumento del proceso del cambio, ¿sí? Ustedes ya deben haber tenido, no es cuestión de hablar mal de los colegios docentes, pero ya deben haber tenido docentes que no van a clase, que les dan 2 apuntes, 3 apuntes, que presenten examen sobre esto, y lo van a tener, ¿no es cierto? Pero tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, imagínense el aporte que puede ser esto, que si esto lo hacemos todos los años, ¿sí?, y que los ejercicios no se repitan. Por eso una de las condiciones es que no quiero ejercicios repetidos, copiados uno del otro, ¿sí? Imagínense de aquí a unos años, va a haber 1000 o 2000 ejercicios de isostática resueltos y explicados, ¿ok? Mucho aporte, eso es lo que debemos hacer todos. Bueno, ok. Ahora querían preguntas sobre el concurso, adelante. Respecto a qué tema sería realizar los ejercicios, ingeniero, De toda la materia. desde el De toda. principio, se podría decir desde la Claro, primera unidad, la segunda, tercera, así todo vamos haciendo, ¿no? así es, así es. Y ¿Sí? no hay un límite o de ejercicios por unidad o lo No que hay querramos límite, nomás. no hay límite, no hay límite. Obviamente, ¿no es cierto? A ver, voy a descomponer una fuerza en 2 direcciones, está bien, pero no me presenten 50 ejercicios de descomposición de una fuerza en 2 direcciones, ¿no es cierto? Dos o 3 ejercicios por tema, 4 ejercicios por tema, ¿no es cierto?, que tengan diferente configuración. Pero en el formato que mostró Armando, ¿sí?, donde está explicado el procedimiento. ¿Se acuerdan que algunas veces yo he escrito el procedimiento? El primer paso tal cosa, segundo paso tal cosa, tercer paso tal cosa, tal cosa. Entonces, eso a ustedes les va a servir el día de mañana, ¿sí? Y seguro que les va a servir, ¿sí? Cuando ustedes estén, por ejemplo, en la materia, a ver qué cosa, metálica, y estén estudiando metálica, yo estoy seguro que se han olvidado de los momentos de inercia, porque prácticamente lo van a ver poco, los momentos, algo en resistencia materiales, y ya, pero y llegan a metálica o a madera, y tienen que ver un momento de inercia, se olvidaron, seguro que se olvidaron. Entonces, no es lo mismo leer un libro que leer sus ejercicios prácticos donde está descrito cómo se hace. Y ustedes en una hoja, esto se hacía así, punto, listo. ¿Y cuánto tardan? 10 minutos en saber cómo era, ¿sí?
Caso contrario, vas a tener que buscar sus apuntes o buscar sus libros y estudiar de nuevo. ¿Sí? Yo quiero comentarles que, a ver, yo tuve una experiencia interesante. Yo me aplacé en una sola materia, en la carrera. ¿En cuál? En isostática 1. ¿Sí? Es la única materia que me aplacé. ¿Y por qué? Tenía 95% de promedio de parcial. Pero llegó el examen final y estaba enfermo y con una fiebre y no hay contemplación allá. ¿Sí? Y bueno, con casi 40 de fiebre, yo hice un examen y di mal y chao. Pues, ¿no? Entonces, bueno, el semestre siguiente la hice y de ahí me quedé de ayudante. O sea, le estoy hablando, ¿no es cierto?, hace casi 50 años que empecé yo a ser auxiliar de esta materia. Y no saben ustedes cuánto me ayudó para las otras materias. No saben cuánto me ayudó el tener la isostática, porque después fui ayudante también de isostática 2. No saben cuánto me ayudó tener frescos los conocimientos de isostática 1 y isostática 2. Impresionante, impresionante. ¿Sí? Entonces, jóvenes, yo solamente los insto a que hagamos ingeniería. Vamos a ocupar el tiempo también que nos va a sobrar. Obviamente, si ustedes quieren, porque si no quieren, yo prefiero dormir, digamos, ¿no es cierto? Descansar un poco más. Pero si ustedes quieren, podemos utilizar el tiempo que nos va a sobrar también en hacer ingeniería. ¿Sí? Como hacíamos las preguntas al principio, recuerda que hicimos preguntas y yo empecé a contar, hagamos ingeniería desde ahora, jóvenes, ¿no es cierto? Pregunten lo que quieran, y no es que yo sepa todo, yo no lo sé todo, pero lo que yo no sepa, sí les aseguro que yo lo consultaré con el que sabe y les voy a contestar las preguntas que ustedes hagan. He tenido la suerte de pasar por casi todas las áreas de la ingeniería, en la parte hidráulica, sanitaria, carretera, cálculo de estructura, planificación, evaluación económica financiera de proyectos, la parte de ingeniería legal. Casi he recorrido absolutamente todas las áreas de la ingeniería en el ejercicio profesional. Entonces, tengo un vasto conocimiento general para poder contestar preguntas, pero lo que no sepa, ¿no es cierto?, consultaremos al que sabe. Entonces, a ver, ¿qué más preguntas sobre el concurso? Sí, no sé, cada vez que les pida o cada vez que ustedes se sientan con dudas o cada vez que digan, a ver, yo ya hice 20 ejercicios, a ver, profe, pégale una miradita, ¿no es cierto? O los primeros 10, digamos, ¿no es cierto? A ver, pégale una miradita para que yo vea si van bien, ¿no es cierto? Si el formato está bien. Vamos a hacer algunos temas de formato también, que como les decía, Armando ya también ha copiado algo de lo que alguna vez yo les expresé en clase, de hacer algunas convenciones, ¿no es cierto? Que los datos estén en azul, que las rayas auxiliares estén segmentadas, como yo les he hecho algunas veces, ¿no es cierto? Que las resultantes, los resultados estén en rojo, que uno sea más delgado, que otro sea más grueso. Bueno, eso da mucha, es decir, si nos acostumbramos a unas convenciones, yo el día de mañana veo una hoja, digo, estos resultados, estos datos, pero así con mirarlo. No hay, vuelvo a insistir, un gráfico habla más que 1000 palabras. ¿Sí? Entonces, también le quiero comentar que hay libros que lamentablemente no lo tengo. Tenía un libro, lo presté, pero no me volvieron. Tenía un libro que se llamaba La estática gráfica. Como no había computadoras en mi época, resolvíamos muchos, pero muchísimos ejercicios de forma gráfica. Y no digo en clase, en la vida profesional. Capaz que un puente, ¿no es cierto? El 80% del cálculo no era matemático, ¿no es cierto? Ni software, porque no había ni máquina de calcular. Era gráfico, ¿no es cierto?
pero uno ve los temas gráficos y capta mejor, ¿no es cierto? Por eso la descomposición de una fuerza en dos direcciones, uno lo ve, uno la siente, la estructura, sabe cómo funciona la estructura. Cuando hace uno, por lo menos isostática 1, isostática 2, el objetivo de hacer gráficos no es que el día de mañana van a hacer gráficos, ¿no es cierto? Capaz que en obra en algún momento van a hacer algo, gráfico para hacer algún esquema, ¿sí? Pero si no van a utilizar el computador, ¿no es cierto? O el celular, van a tener programa informático en el celular y van a solucionar problemas en obra. Pero el concepto no se lo va a sacar nadie si ven el, el método gráfico. Y por eso nosotros insistimos que deberíamos darle el método gráfico, por lo menos isostática 1, isostática 2, para que entiendan el concepto de lo que son los esfuerzos internos, que son los que se calculan en la estructura. Nosotros yo estoy desarrollando estos días de cuarentena también, estoy desarrollando bastante para isostática 2. ¿Sí? Entonces hay una posibilidad que yo diste en una universidad isostática 2 en forma virtual, ¿sí? En una universidad del extranjero. Y la voy a dictar y estoy preparándome haciendo ejercicio y haciendo la presentación, ¿no es cierto? Como les estoy haciendo a ustedes. Bueno, consulta. ¿Qué más? Puede ser que incluso algunos resueltos del libro, ¿no es cierto? El tema es que no copien, ¿no es cierto? Pero yo veo, este está copiado, este está bueno. A ver, yo tengo, lamentablemente, no para mí, sino para otros, lamentablemente tengo una memoria fotográfica muy interesante, ¿sí? Yo muchas veces estoy corrigiendo examen y veo, esta ecuación que está mal, la vi en otro examen. Seguro que han copiado y lo revisa, seguro que han copiado. ¿Sí? O sea, para mí es muy fácil, estoy muy acostumbrado al tema visual. Entonces, para mí es muy fácil decir, a ver, esto. Todos los libros que les he dado, yo los he leído, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchos de ellos los he estudiado un poco más a fondo. Sí, entonces ustedes sacan del libro y decir, ahí tienen cientos de ejercicios, y si yo veo que hay muchos ejercicios copiados, no va, pues, ¿no es cierto? O sea, no lo tomen esto, a ver qué trampa hago para tener más notas. Yo les he dicho que les voy a dar, ¿no es cierto?, un buen porcentaje en la nota final, pero como les decía, no para aprobar, no el que tiene 40 más 10% ya tiene 51 y aprobó. Es una nota después de aprobar. O sea, no es para aprobar, yo voy a hacer ejercicio y no estudio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me van a regalar 10% por esto. Tampoco así, digamos, ¿cierto? Tampoco así. Entonces, después de su nota, ¿no es cierto? Yo les voy a regalar nota, ¿no es cierto? A los tres primeros mejores, digamos. Y como les digo, no solamente es la cantidad, obviamente la cantidad, también la calidad, el formato, la presentación, ¿sí? La calidad de los ejercicios, porque si hacemos 100 ejercicios de sumar 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, tampoco tiene sentido. Hay que complicar los ejercicios. Entonces, ahí tienen para guiarse, ¿no es cierto?, de los libros, pero además tienen para guiarse de los ejercicios que hacemos. De geometría de las masas, por ejemplo, de baricentro, hay un par de libros de los que les he mandado que hay cualquier cantidad de ejercicios. Capaz que saquen algunos de ahí, pues, ¿no es cierto? Pero tampoco copien todo. Esa es la idea. La idea es que se pongan a hacer, se pongan a investigar, que manejen, que esto les va a obligar, ¿no es cierto?, a manejar una herramienta como es el AutoCAD o el Excel. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto?
puede ser como yo lo hago, ¿sí? Ahora, el que haga un ejercicio, ¿no es cierto?, que se dibuje y que además, ¿no es cierto?, se cambie los datos, como tengo otro que cambie los datos, eso es mayor calidad, ¿no es cierto? Eso es mayor calidad, obviamente. Y eso significa, ¿no es cierto?, que se ha metido mucho en el Excel, significa que se ha metido en programación de Visual Basic, significa, usted no sabe el favor que se está haciendo, el favor que se está haciendo de, ¿no es cierto?, y el día de mañana tener una herramienta. Yo les digo, yo me metí hace más de 30 años en el Excel y no saben la cantidad de trabajo que a mí me ha dado el Excel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces me piden un trabajo y en ese trabajo, a ver, les voy a contar una anécdota para que vean lo que significa meterse en estas cosas. Era un fin de año